Han monopolizado el petróleo, la comida y el dinero. La frontera final es el agua. Mientras has estado distraído con las burbujas del mercado de valores y el teatro político, los bancos de Wall Street y los multimillonarios han estado comprando silenciosamente los derechos de agua del mundo. Esta es la primera etapa de un plan para convertir el recurso más esencial para la vida en un activo especulativo de propiedad privada. Puedes vivir sin petróleo, puedes vivir sin datos, incluso puedes vivir sin dinero, pero no puedes vivir más de 3 días sin agua. Es el único recurso para el cual no existe sustituto. Y a los ojos de la élite financiera, eso lo convierte en el activo definitivo. Es la única mercancía en la Tierra donde la demanda está garantizada para subir, la oferta está garantizada para caer, y el cliente no tiene más remedio que pagar el precio. Estamos presenciando la transformación del agua de un derecho humano en oro azul. Esto no es una teoría de conspiración sobre el futuro, es una realidad financiera que ocurre en el presente. Los símbolos bursátiles ya existen, las escrituras de tierras ya están firmadas, la legislación ya ha sido aprobada. Déjame mostrarte el patrón de 4 etapas que están utilizando para ejecutar el mayor cercamiento de los bienes comunes en la historia de la humanidad. La primera etapa de cualquier monopolio es acaparar el mercado antes de que nadie se dé cuenta de que el juego ha comenzado. Para el agua, esto no significa comprar lagos o ríos, que a menudo son propiedad pública. Significa comprar la tierra que se asienta sobre los acuíferos. En Estados Unidos, la ley del agua a menudo se rige por un principio del siglo XIX llamado la regla de captura. Efectivamente, establece que si eres dueño de la tierra, eres dueño del agua debajo de ella, y puedes bombear tanto como quieras, incluso si secas el pozo de tu vecino. La élite financiera entendió este vacío legal hace décadas. Considera a T. Boone Pickens, el legendario incursor petrolero. Antes de morir, no estaba invirtiendo en petróleo, estaba invirtiendo en agua. Compró casi 200,000 acres de tierra en el Panhandle de Texas. ¿Por qué? No por el matorral en la superficie, sino por el acuífero o gayala debajo de él. Gastó millones comprando derechos de agua subterránea, planeando construir un oleoducto masivo para vender esa agua a las sedientas ciudades de Dallas y San Antonio. Famosamente declaró: "El agua es el nuevo petróleo". La trató exactamente como petróleo, un recurso para ser extraído, transportado y vendido al mejor postor. Pero Pickens fue solo el pionero. Mira quién lo siguió. La familia Bush compró casi 300,000 acres en la frontera de Brasil y Paraguay. ¿Por qué allí? Porque se asienta directamente sobre el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce subterránea más grandes del planeta. En 2015 se reveló que el Fondo de Dotación de la Universidad de Harvard, un fondo de inversión masivo, había estado comprando silenciosamente miles de acres de viñedos en el valle de Cuyama, en California. No estaban interesados en hacer vino, estaban interesados en los derechos de perforación. Perforaron pozos masivos, más profundos de lo que los agricultores locales podían pagar, y bombearon el agua para cultivar cosechas de alto valor, mientras los pozos de la comunidad local se secaban. Cuando los locales se quejaron, descubrieron que Harvard ya había asegurado los derechos legales. Y luego está Michael Burry, el hombre hecho famoso por la película La Gran Apuesta, el genio que predijo el colapso inmobiliario de 2008 cuando nadie más lo hizo. Al final de la película, aparece una tarjeta de título que dice que Michael Burry está centrando todo su comercio en una mercancía: el agua. Burry no estaba comprando botellas de agua. Se dio cuenta de que no puedes transportar agua fácilmente, así que comenzó a comprar granjas de almendras en California. ¿Por qué almendras? Porque las almendras requieren cantidades masivas de agua para crecer. Al poseer la tierra con derechos de agua prioritarios, efectivamente estaba poseyendo el agua misma incrustada en la comida. Lo llamó agua virtual. Entendió que a medida que el agua escasee, los alimentos cultivados en áreas ricas en agua se convertirán en la nueva moneda. Esta es la etapa 1. El dinero inteligente ya se ha movido. Han asegurado los acuíferos, los derechos de agua prioritarios y la tierra que controla el flujo.
Una vez que controlas la fuente, debes controlar el sistema de entrega. Debes controlar las tuberías que llegan a los hogares de las personas. Durante la mayor parte del siglo XX, los sistemas de agua fueron servicios públicos. Eran propiedad de los municipios, pagados con impuestos y gestionados para el bien público. El objetivo era la salud pública, no el lucro. Pero a partir de la década de 1990, el Banco Mundial, el FMI y las corporaciones globales impulsaron una nueva narrativa. El gobierno es ineficiente, el sector privado lo hace mejor. Esta fue la apertura para los varones del agua, corporaciones multinacionales como Veolia y Suez y American Water Works. El manual para la privatización es idéntico al utilizado para la infraestructura estadounidense. Primero, desfinanciar. Los gobiernos locales recortan los presupuestos para el mantenimiento del agua. Las tuberías gotean, la calidad baja y el sistema se acerca al colapso. Segundo, la crisis. Ocurre una crisis, el agua se vuelve marrón o la ciudad se enfrenta a la bancarrota. Tercero, El Salvador. Una corporación privada aparece con una propuesta para arrendar el sistema de agua por 50 años a cambio de un pago en efectivo por adelantado. Y cuarto, la trampa. La ciudad, desesperada por efectivo, firma el trato. Pero una vez que la tinta se seca, la realidad se impone. Una corporación privada tiene un deber fiduciario con sus accionistas, no con los ciudadanos. Su objetivo es maximizar los ingresos y minimizar los costos. ¿Cómo maximizas los ingresos en un monopolio de agua? Subes las tarifas. En ciudad tras ciudad donde el agua ha sido privatizada, las tarifas se han disparado. En Bayonne, Nueva Jersey, después de que una firma de capital privado se hiciera cargo del sistema de agua, las tarifas aumentaron casi un 30% en solo unos pocos años. En Atlanta, la ciudad privatizó su agua a finales de los 90, solo para disolver el contrato 4 años después, tras ver fluir agua marrón de los grifos y secarse las bocas de incendio. Pero el ejemplo más escalofriante de la etapa 2 proviene de Bolivia, en la ciudad de Cochabamba. En 1999, bajo presión del Banco Mundial, Bolivia privatizó el sistema de agua de su tercera ciudad más grande. El contrato fue otorgado a un consorcio liderado por Bechtel, un gigante de la ingeniería estadounidense. Bechtel subió inmediatamente las tarifas. Para las familias más pobres, las facturas de agua llegaron a igualar el 20% de sus ingresos mensuales. Pero no se detuvieron ahí. El contrato otorgaba al consorcio derechos sobre toda el agua de la región. Incluso intentaron cobrar a la gente por recolectar agua de lluvia en cubos en sus propios techos. Alegaron que la lluvia misma era ahora un activo corporativo, porque eventualmente fluiría hacia el sistema que habían comprado. Esta es la lógica de la etapa 2 llevada a su extremo. Si somos dueños de la infraestructura, somos dueños del líquido. La gente de Cochabamba se rebeló. Paralizaron la ciudad en una huelga general. El gobierno declaró la ley marcial. Un adolescente fue asesinado a tiros por el ejército. La guerra del agua se convirtió en un símbolo global de resistencia. Bechtel fue finalmente expulsada, pero el precedente estaba sentado. Las corporaciones habían mostrado sus cartas. Creían que tenían el derecho de convertir la lluvia en mercancía. En Estados Unidos, esta etapa se está acelerando. La infraestructura envejecida requiere billones en reparaciones. El gobierno federal ha dejado de financiar proyectos de agua. Las ciudades están en quiebra. Wall Street está esperando con la chequera, listo para comprar las tuberías. El gigante de capital privado Blackstone ha adquirido empresas de infraestructura de agua. Saben que una factura de agua es el flujo de ingresos pegajoso definitivo. Puedes cancelar Netflix. No puedes cancelar el agua. Al final de la etapa 2, la trampa está tendida. La fuente es propiedad de multimillonarios. El grifo es propiedad de corporaciones. Pero para hacer verdaderamente del oro azul una clase de activo global, necesitaban una última pieza del rompecabezas. Necesitaban poder comerciar con ella en el mercado de valores. El 7 de diciembre de 2020 se cruzó la frontera final. El grupo CME, la bolsa de derivados financieros más grande del mundo, lanzó el Nasdaq Veles California Water Index. Por primera vez en la historia de la humanidad, los futuros del agua comenzaron a cotizar en Wall Street.
Este momento no puede ser subestimado. Marcó la transformación oficial del agua de un recurso a una mercancía especulativa, uniéndose a las filas del petróleo, el oro y la panceta de cerdo. Los promotores de este mercado afirmaron que era una herramienta para la gestión de riesgos. Argumentaron que los agricultores y los municipios podrían usar contratos de futuros para cubrirse contra el riesgo de sequía y picos de precios. Si sabes que necesitarás agua en 6 meses, puedes fijar un precio hoy. Suena benigno, suena eficiente, pero sabemos lo que sucede cuando Wall Street entra en un mercado de materias primas. No solo se cubren, especulan. Mira lo que sucedió con el precio de los alimentos en 2008. Los especuladores vertieron miles de millones en futuros de trigo y maíz, impulsando el precio globalmente y causando disturbios por alimentos en 30 países. El precio no subió porque no hubiera comida, subió porque Goldman Sachs y otros bancos crearon una burbuja financiera alrededor de la comida. Ahora, aplica esa lógica al agua. La creación de un mercado de futuros invita a fondos de cobertura, bancos y fondos soberanos a apostar sobre el precio del agua. ¿Y cómo ganas dinero? Apostando en el agua, apostando a que el precio subirá. Esto crea un incentivo perverso. Los mercados financieros ahora quieren que el agua escasee. Se benefician de la sequía, se benefician de la contaminación que reduce el suministro de agua limpia. Un año lluvioso es malo para la cartera. Una sequía catastrófica es una ganancia inesperada. Esta financiarización cambia la lógica fundamental del recurso. Cuando el agua es un derecho humano, el objetivo es proporcionarla lo más barata posible a tanta gente como sea posible. Cuando el agua es un activo financiero, el objetivo es restringir la oferta para impulsar el precio más alto. Ya estamos viendo el auge de los ETF de agua. Fondos que permiten a los inversores promedio comprar acciones en una cesta de compañías de agua. Presentan esto como invertir en sostenibilidad. Pero mira las compañías dentro de estos fondos. Son los privatizadores, son las compañías que compran los servicios públicos, son las corporaciones que venden los medidores y los sistemas de filtración que se vuelven necesarios cuando el suministro público de agua falla. Al comprar estos fondos, las cuentas de jubilación de la clase media se están utilizando para capitalizar a las mismas compañías que están robando su agua. La etapa de financiarización está diseñada para separar el precio del agua del costo de bombearla. El costo de bombear agua no cambia mucho, pero el precio de mercado del agua puede ir al infinito si la gente está lo suficientemente desesperada. Y en la lógica del mercado, el agua debe ir al uso de mayor valor. ¿Qué es un uso de alto valor? Fracking para petróleo. Enfriar centros de datos para IA. Regar campos de golf en el desierto. Embotellarla para venderla a $2 el litro. ¿Qué es un uso de bajo valor? Cultivar alimentos baratos, proporcionar saneamiento a comunidades pobres, mantener vivo un ecosistema fluvial. Bajo la lógica del mercado, la granja de almendras propiedad del fondo de cobertura obtiene el agua y el agricultor local de vegetales obtiene polvo. El centro de datos obtiene el agua y la ciudad río abajo obtiene racionamiento. Esto nos lleva a la etapa final y distópica de la toma de control. Estamos entrando en una era de escasez manufacturada. Si bien el planeta tiene la misma cantidad de agua que siempre ha tenido, la cantidad de agua limpia y accesible se está reduciendo debido a la contaminación, el agotamiento de los acuíferos y la mala gestión. La respuesta corporativa a esta escasez no es la conservación, es el hidrocolonialismo. Esta es la práctica de extraer agua de comunidades que no tienen poder político y venderla a quienes sí lo tienen. La cara de esta etapa es Nestlé. Nestlé es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo. Su ex CEO declaró famosamente en video que la idea de que el agua es un derecho humano es extrema. Argumentó que el agua debería ser un producto alimenticio, como cualquier otro, con un precio de mercado. El modelo de negocio es la perfección de la presión. Encuentran una comunidad rural con un manantial prístino. Negocian un trato con los funcionarios locales para bombear millones de galones de agua. El precio que pagan es efectivamente cero.
En Michigan durante años pagaron una tarifa de permiso de $200 al año al estado. Por esos $200 bombearon cientos de millones de galones de agua subterránea. La pusieron en botellas de plástico, la sacaron de la comunidad en camiones y se la vendieron de nuevo al público por ganancias exorbitantes. En California, durante algunas de las peores sequías en la historia del estado, mientras a los residentes se les decía que dejaran morir sus céspedes y tomaran duchas más cortas, continuaron bombeando millones de galones del Bosque Nacional de San Bernardino. Estaban operando con un permiso que había expirado en 1988. Pagaban $524 al año por el privilegio. Cuando las comunidades intentan detenerlos, la compañía despliega un ejército de abogados. Demandan a los pueblos pequeños hasta someterlos. Amenazan con irse y llevarse los trabajos. Es una operación de extracción de recursos indistinguible de una empresa minera colonial. Pero la presión va más allá del agua embotellada. Conduce al apartheid del agua. Esta es la bifurcación de la sociedad en los ricos hidratados y los pobres sedientos. Vimos el anticipo en Flint, Michigan y Jackson, Mississippi. En estas ciudades la infraestructura pública colapsó. El agua se volvió tóxica. ¿Quién sufrió? Los pobres. Se vieron obligados a hacer fila para recibir agua embotellada distribuida por la Guardia Nacional. No podían bañarse. No podían cocinar. Mientras tanto, los ricos en esas mismas regiones pueden permitirse sistemas de filtración para toda la casa. Pueden permitirse comprar agua de servicios de entrega privados. Pueden permitirse mudarse a comunidades privadas, seguras en agua, donde el exuberante paisaje se mantiene mediante pozos privados. En el mundo en desarrollo, este ya es el status quo. En ciudades como Lagos o Yakarta, el sistema municipal de agua sí funciona, sirve a los distritos ricos, o los barrios marginales dependen de mafias del agua, camiones privados que venden agua a 10 veces la tarifa municipal. Las personas más pobres pagan el precio más alto por el recurso más esencial. Este es el futuro por el que apuesta Wall Street. Están apostando por el fracaso del Estado, están apostando por la contaminación, están apostando por el hecho de que cuando los grifos se sequen, pagarás cualquier cosa, firmarás cualquier cosa y votarás por cualquier cosa para conseguir agua para tus hijos. Repasemos el patrón. La etapa 1. Las élites compraron silenciosamente la tierra y los derechos de agua, utilizando vacíos legales como la regla de captura para asegurar la fuente. La etapa 2. Desmantelaron los servicios públicos mediante la desfinanciación y la privatización, entregando el control de la infraestructura a corporaciones multinacionales. La etapa 3. Financiarizaron el recurso, creando mercados de futuros y ETF que permiten a los especuladores apostar por la escasez e impulsar los precios al alza. La etapa 4. Imponen la presión extrayendo agua de comunidades vulnerables por centavos y vendiéndola de nuevo a un público desesperado por dólares, creando un sistema de apartheid del agua. Esto no es una corrección del mercado, es un atraco. El agua no es como el petróleo, puedes hacer una transición para alejarte del petróleo. Puedes usar energía solar, eólica, nuclear. No hay transición para alejarse del agua. Es la base biológica de la vida. Permitir que se convierta en un activo de propiedad privada es permitir la privatización de la vida misma. Han monopolizado el petróleo para alimentar tu coche. Han monopolizado la comida para alimentar tu cuerpo. Han monopolizado el dinero para alimentar la economía. Y ahora están cerrando el ciclo final. Cuando sean dueños del agua, serán dueños de todo. Un hombre que tiene sed no tiene libertad. Un hombre que debe pagar a una corporación por el derecho a existir no es un ciudadano, es un súbdito. El símbolo bursátil NQIC2O no es solo un índice de acciones, es una cuenta regresiva. La fiebre del oro ha terminado, la fiebre del oro azul ha comenzado. Y si no reconocemos el patrón, nos encontraremos haciendo fila, con una taza vacía en la mano, esperando a que el mercado fije el precio de nuestra supervivencia. La historia tiene las respuestas. Las guerras del siglo XX se libraron por el petróleo. Las guerras del siglo XXI se librarán por el agua. Pero la primera guerra no se está librando con armas, se está librando con chequeras,
abogados y vacíos legislativos, y en este momento están ganando. Suscríbete si quieres saber quién tiene los derechos en tu estado. Te mostraré dónde buscar.